Bienvenidos a todos, estamos en el canal Prof. Iván HC. Esta vez traemos un tutorial explicando el tema de trigonometría. En específico vamos a estar trabajando con ejercicios de triángulos rectángulos. Entonces, si no quieren perderse los videos que se vayan subiendo al canal, solamente tienen que suscribirse y darle like. Entonces, empezamos. Cuando hablamos de triángulos rectángulos, a la resolución específicamente, nos referimos a esos triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Eso quiere decir, es un ángulo recto. Ahora bien, para resolver triángulos rectángulos solamente necesitamos tres propiedades. Una, que es el teorema de Pitágoras, el mismo que nos dice que la hipotenusa elevada al cuadrado va a ser igual a la suma de sus catetos elevados al cuadrado. Como segunda propiedad también tenemos lo que es la sumatoria de ángulos internos de cualquier triángulo, no siempre que sea triángulo rectángulo, ya es de cualquier triángulo, la sumatoria de los ángulos internos me tiene que dar igualado a 180 grados. Eso quiere decir la sumatoria de los tres ángulos internos de cualquier triángulo siempre va a ser 180 grados. Como tercera propiedad tenemos las funciones trigonométricas, que más que todo se refieren a seno, coseno y tangente. Debemos recordar que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno sería cateto adyacente sobre hipotenusa y finalmente tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces estas tres propiedades nos sirven a nosotros para resolver triángulos rectángulos. A continuación vamos a estar resolviendo algunos ejercicios, algunos problemas de triángulos rectángulos. Estamos con el primer ejercicio de triángulos rectángulos. Nos dice el ejercicio resolver el triángulo. Cuando nos diga el enunciado resolver el triángulo, tienen que tomar en cuenta que necesita saber sus tres lados y también necesita saber sus tres ángulos. Entonces, para ello, tienen que tomar en cuenta que inicialmente, para empezar a trabajar con la resolución del triángulo y rectángulo, tengo que nombrar, si es fácil mantenerlo y familiarizarse de esa manera, nombrar el triángulo. Eso quiere decir, primero voy a nombrar los ángulos, que sería A, B y C, ¿no? Siempre nombrarlo con la letra mayúscula, los ángulos. Ahora, también necesito saber los lados. Los lados también vamos a nombrarlo, pero esta vez no se nombran con la letra mayúscula, sino con la letra minúscula y siempre son sus opuestos a los ángulos. Eso quiere decir que esto vale A, ¿no? Aquí tendría C y aquí tendría B, que no conocemos. Entonces ya hemos nombrado los ángulos y también ya hemos nombrado los lados. Ahora, necesitamos saber primero cuánto vale este ángulo. Para eso, tenemos que tomar en cuenta que aquí tenemos 90 grados, ¿no? Siempre nos facilitan este ángulo, 90 grados, aquí también tenemos 35 y solamente nos faltaría saber este ángulo. Para hallar los lados, tienen que tomar en cuenta que me sirve esa propiedad que nos decía sumatoria de ángulos internos. La sumatoria de ángulos internos nos dice que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C tienen que dar sí o sí 180 grados, ¿no? Entonces, vamos a despejar. ¿Cuánto vale el ángulo A? El ángulo A vale 90 grados más el ángulo B, que vale 35 grados, más el ángulo C, que todavía no conocemos. Ahora, despejamos el ángulo C. Aquí tendríamos 90 más 35, que serían 125, que estarían en el primer miembro. Al otro lado irían a restar 125. De esta manera, y ahora solamente restamos esas dos cantidades y de esa manera vamos a tener el valor real de este ángulo, que sería 55 grados. 55 grados, que vale el ángulo C. Entonces hasta ahí ya habríamos visto una propiedad que es sumatoria de ángulos internos. Ahora vamos a ver la siguiente propiedad,
que también nos sirve solamente para hallar lados. Tomar en cuenta esto. Para hallar lados, porque necesitamos este lado, el lado B, ¿no? Para eso nos vamos a hacer ayudar con el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Nos dice hipotenusa elevado al cuadrado va a ser igual a la suma de sus catetos elevados al cuadrado. Entonces, tomar en cuenta aquí, si estamos trabajando con este triángulo, la hipotenusa, ¿cuánto vale? Vale 15, tomar en cuenta, porque la hipotenusa es el lado más largo. Entonces, hipotenusa elevado al cuadrado va a ser igual a cateto, uno de los catetos, cualquiera, que sería, en este caso, 10 elevado al cuadrado, más el otro cateto. El otro cateto no conocemos. Entonces, ese vendría todavía con la incógnita. 15 elevado al cuadrado llegaría a ser 225, igual a 10 elevado al cuadrado llegaría a ser 100, y tendríamos esto. Si aquí tenemos un término independiente que está en el segundo miembro y está sumando al primer miembro, en este caso vendría a restar. Y de esa manera despejamos el lado que nos corresponde hallar. Entonces vamos a tener aquí 125 igual a b elevado al cuadrado. Finalmente, la incógnita, la variable, no está con elevación cuadrada, ¿no? Entonces tenemos que despejar esa potencia 2. Para ello, lo único que tengo que hacer es activar raíces cuadradas para ambos miembros. Raíz cuadrada de 125 llegaría a ser 5, raíz de 5 igual a b. Entonces yo me quedo con este resultado. No necesito trabajarlo también con decimales, y si fuera el caso también sí me sirven decimales. Entonces de esa manera habría ya hallado las dos variables que me estaban pidiendo para resolver el triángulo. Continuando con el siguiente ejercicio, tenemos el ejercicio número 2, que ya vendría a ser un problema. Nos dice, desde un punto se mide a la base de un edificio una medida de 150 metros, la distancia. También nos facilita el ángulo de elevación a la cúspide del edificio, que es 40 grados. Ahora la pregunta es hallar la altura del edificio. Para esto tenemos que tomar en cuenta y ser bien claros aquí. Tenemos primero una edificación. Tomar en cuenta que cada edificación del mundo entero siempre va a estar a 90 grados. Entonces tomar en cuenta ya ese dato. Ahora, ¿qué más? Para resolver un triángulo rectángulo, el mismo que se está formando aquí, tenemos que tener por lo menos 3 datos. Fíjense, aquí tenemos dos ángulos conocidos y un lado, entonces podemos trabajar. Ahora tenemos 3 propiedades de triángulos rectángulos, efectivamente, pero debemos enfocarnos a qué es lo que nos está pidiendo hallar. En este caso nos está pidiendo hallar la altura, y en este caso, tomando en cuenta este triángulo que se ha formado, aquí tenemos un cateto, ¿ya? Esta sería la hipotenusa, y aquí tendríamos cateto adyacente. Cateto opuesto, cateto adyacente, tomando en cuenta este ángulo. Ahora, nos tenemos que enfocar a trabajar, a resolver esta variable, más que todo. Para esto, si yo utilizaría teorema de Pitágoras, tomar en cuenta, tengo dos lados que no conozco, entonces teorema de Pitágoras no me sirve. También puedo trabajar con sumatoria de ángulos internos. Tranquilamente podría saber cuánto vale este ángulo, pero en el problema no me está pidiendo hallar el ángulo, solamente me pide saber la altura. Tomar en cuenta eso. Entonces, como no me sirven las dos primeras propiedades, me salto a lo que es funciones trigonométricas. En funciones trigonométricas vamos a ver seno, coseno y tangente. Como aquí tenemos la hipotenusa, pero la hipotenusa a mí no me sirve de nada, porque no necesito conocer la hipotenusa, no me sirve. Entonces voy a descartar la hipotenusa. ¿Y cuáles son las funciones trigonométricas que utilizan hipotenusa? Son seno y coseno. Entonces seno y coseno se descartan directamente para luego dar paso a lo que es tangente. Tangente de 40 grados va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería 150.
Listo, entonces solamente me falta despejar h en esa identidad. Ahora, tendría tangente de 40, el que divide en el segundo miembro, al primer miembro viene a multiplicar y de esa manera se despeja h. Haciéndonos ayudar con la calculadora, resolvemos el problema multiplicando tangente de 40 por 150, que me sale 125,86 metros, que sería la altura del edificio. De esa manera ya llegamos al resultado. Tenemos el siguiente ejercicio, número 3, y también es un problema. Nos dice, primero el problema nos dice que tenemos una escalera apoyada a un edificio, ¿ya? Formando un ángulo de 38 grados con el suelo. La escalera mide 42 metros. Entonces la pregunta es hallar la distancia del pie del edificio al pie de la escalera. ¿Cuánto de distancia hay ahí? De la misma manera, como estamos trabajando otra vez con una edificación, aquí tenemos 90 grados. Sí o sí. Cada edificación siempre está a 90 grados en sentido perpendicular con el suelo. Tomando eso ya tenemos 3 datos. Con esos 3 datos ya podemos empezar a trabajar con este triángulo rectángulo. De la misma manera tenemos que fijarnos qué propiedad utilizar. En este caso, de la misma manera tengo dos variables. No conozco este cateto, no conozco este cateto, entonces no me sirve utilizar el teorema de Pitágoras. No me están pidiendo los ángulos, entonces no me sirve tampoco utilizar sumatoria de ángulos. Entonces para ello sí o sí me hago ayudar con funciones trigonométricas. ¿Qué me dicen las funciones trigonométricas? Utilizar seno, coseno, tangente. ¿Cuál? ¿Qué propiedad se asemeja? ¿Cuál función se asemeja para trabajar con la variable que nos están planteando aquí? Tomar en cuenta que aquí tenemos cateto opuesto de este ángulo de 38 grados. Entonces, si ese es el cateto opuesto, entonces no me sirve el cateto opuesto. Lo que necesito es este cateto y esta hipotenusa. Entonces tengo que buscar cuál función se asemeja a la utilidad y el despeje de la variable. El que se asemeja, directamente lo vamos a decir, es coseno de 38 grados, que va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Solamente tienen que ubicar qué función trigonométrica tienen que utilizar. Después de ello ya es directamente despejar. Entonces tendría coseno de 38 grados, que va a venir el 42 del segundo miembro, como está dividiendo al primer miembro, pasa a multiplicar y tengo este despeje. Multiplicando, calculando, tenemos el resultado de 33,09 metros, que llegaría a ser la distancia que nos pide el problema. Estamos con el cuarto ejercicio, donde nos dice el problema: una rampa de 600 metros de largo se eleva a una distancia de 38 metros. Calcular el ángulo de elevación de la rampa con el suelo. Entonces, para ello ya tenemos el gráfico, ¿no? Cuando trabajamos con una altura, cuando se quiera hallar una altura, siempre se la halla en sentido perpendicular con el suelo. Eso quiere decir que también estamos trabajando con un ángulo de 90 grados ahí, y por ende se forma un triángulo rectángulo. Ahora, a comparación de los demás ejercicios, este ejercicio nos pide hallar un ángulo. Si bien la sumatoria de ángulos internos nos sirve para hallar los ángulos, tomar en cuenta que aquí no conocemos este ángulo y tampoco conocemos este otro ángulo. Entonces tenemos dos ángulos desconocidos, del cual, o sea, la sumatoria de ángulos internos no nos va a servir. Directamente nos tenemos que pasar a trabajar con funciones trigonométricas. En funciones trigonométricas tenemos que buscar de la misma manera qué función se asemeja a trabajar con los datos que necesito. A ver, directamente yo saltaría a trabajar con seno, ¿no? ¿Por qué con seno? Porque directamente, si agarro seno del ángulo X, va a ser igual al
cateto opuesto sobre la hipotenusa, porque este es el lado más largo, ¿no? Entonces, de esa manera solamente me faltaría despejar X, que sería el ángulo. Ahora, tomar en cuenta este detalle. X se despeja, pero seno está multiplicando a esta X. Al otro miembro tendría que ir a dividir, ¿no? Pero para no estar trabajando con lo que es medios con medios, extremos extremos, y luego subir seno a la parte del numerador y todo ese trabajo, directamente en trigonometría lo que se hace es agarrar este seno, y si quiero pasarlo al segundo lado despejando la variable, siempre se la pasa con seno a la menos 1, que sería su, más que todo su opuesto, ¿no?, del ángulo seno, su inversa. Entonces, seno se pasa al otro lado con un exponente negativo, obviamente, 1, ¿de qué valor? Del valor de 38 sobre 600. Una vez ya calculado el ejercicio, tenemos 3 grados 37 minutos, que vale el ángulo de elevación de la rampa.